La sociedad asustada. Creo, sinceramente, que una sociedad entra en crisis, en la peor crisis, cuando empieza a sufrir una crisis nerviosa, cuando el miedo se convierte en ansiedad, cuando la ansiedad, que exige ya medicación, se convierte en pánico. Para no ser un generalista más, voy a dividir rápidamente a la sociedad asustada, al país del miedo, en tres categorías. 1. Hay un miedo que nos protege. Es un miedo radar que nos ayuda a buscar caminos, espacios de seguridad. Un miedo GPS necesario. Ese miedo nos invade cuando visitamos una gran ciudad, una ciudad desconocida, cuando vamos a Nueva York o a Río de Janeiro o a Buenos Aires o a Londres. El miedo se convierte en una especie de brújula, GPS, que nos obliga a protegernos, a ser cautos. 2. Hay un miedo al que por rapidez le podríamos llamar miedo genético. Los seres humanos tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo al futuro, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo a Dios, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a la muerte. Es algo que todos vivimos, que todos en algún momento experimentamos. Tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a ser traicionados. La vivencia es básicamente existencial. 3. Hay, además, un miedo que es como el aire de ambiente, que no se lo ve, pero que se lo respira. Que al respirarlo no nos oxigena, sino que nos asfixia. Ese es el miedo político. El miedo invisible. El que uno siente instintivamente, de pronto, cualquier día. Miedo por el que tiene que callar. Opiniones personales, criterios políticos, conceptos ideológicos, protestas sociales necesarias. Miedo como el que sentían los argentinos en la época de los desaparecidos, cuando gobernaba el general Videla. Miedo como el que sentían los chilenos con Augusto Pinochet o los españoles con el generalísimo Francisco Franco. Miedo como el que sienten los cubanos de la Cuba de Fidel, aún sin Castroica. Miedo como el que empieza a sentirse en algunos países del llamado socialismo del siglo XXI. De pronto pensamos que es mejor no hablar. De pronto creemos que es más sensato guardar silencio. De pronto preferimos estar aislados
que integrados en grupo para que no se nos acuse de subversión. De pronto, incluso, evitamos los chistes, esos cuentecillos humorísticos que tanto deberían orientar a políticos, reyes, mandatarios, poderosos, prepotentes. El miedo, como aire de ambiente, que existe pero que no se lo ve, es algo que me preocupa. Algo que trasciende a la inseguridad ciudadana. Algo que trasciende a la inseguridad existencial. Es un miedo comunitario. Es un miedo que nos aparta de la democracia. Es un termómetro para medir cuán libres somos. Voltaire decía, pregunta en tu ciudad o en tu país, ¿a quién no se puede criticar? Esa persona a la que no se puede criticar es quien te gobierna, es quien infunde miedo, es quien programa miedo. En Venezuela, en Argentina, en Brasil, quizá también en Ecuador, habrá que preguntarse a quién los ciudadanos ahora mismo no podemos criticar.